Bueno, María Bueno, Clara Vegas, encantada. Bueno, mi nombre es María Clara, tengo 28 años y soy de Caracas, Venezuela. Vine hace 4 años a Madrid y comencé la maestría de creatividad publicitaria en Aula Creativa. muy bueno, María Clara. Sí. O sea, tú antes de venir a España te dedicabas al mundo de la creatividad, trabajabas como copy, estabas estudiando. No sé, tu historia antes de llegar a España, ¿cuál era? Estudié comunicación social en la Universidad Monte Ávila, que ahí es un poco de marketing, publicidad, periodismo, diseño gráfico y seguramente se me escapa alguna de las menciones. Y para mí siempre ha sido creatividad, desde chiquita. Cualquier cosa que haga, la creatividad es algo que se me ha dado bien y lo he ejercitado como músculo. Y siempre he sabido que haga, lo quiero enfocar a creatividad. Siempre tuve el sueño de chiquitita de, bueno, algún día una agencia de publicidad, incluso soy de una familia de comunicadores sociales. Entonces veía un poquito cómo se movía el mundo de la publicidad y siempre me lo puse como un objetivo. Después de la universidad, bueno, sí hice una práctica en una agencia de publicidad que me encantó, pero eran las típicas prácticas de la universidad. Estudias la carrera en Venezuela, comienzas unas prácticas, encuentras un proyecto súper completo Sí, y de repente la opción de venir a España te empieza a llamar la atención. totalmente. Y para encontrar una escuela a la hora de venir a España, ¿qué opciones o qué tenías tú en cuenta para decir, tengo que venir a este sitio? ¿Era más encontrar cualquier recurso para poder venir o querías encontrar directamente algo que te pudiese reportar un beneficio profesional? Fue bastante emocionante y un poquito como un fever dream, porque eso, me acuerdo de llegar a la maestría con el carrión. La maleta la logré dejar en casa de una amiga y llegué a este lugar con el carrión, porque, bueno, para tener algo. Y la sensación de el lugar, obviamente ya yo conocía toda la zona, pero decir, ok, este va a ser mi lugar de trabajo, crecimiento Tu en los nueva casa, próximos meses, mi prácticamente. nueva casa, el salón lleno de personas, que además algo que me gustó era que era de todos los países, mucho español, pero vi como mucha variedad también, me emocionó demasiado. Y, y nada, comencé muy ilusionada, tuve 3 clases en persona y cayó pandemia. Llegas al centro de Madrid con, vamos, toda la gente que hay aquí, el ambiente de Madrid, y a los 10 días os cortan en seco y os tenéis que quedar en casa. No sé Sí. como estudiante, cómo se vive esa situación de repente de estar en la capital de España a que de repente no tengáis nada. A ver, yo sí creo que estoy acostumbrada un poco a la adversidad, en el sentido de que en la universidad no me pasó tanto, pero sí hubo momentos de complicaciones en mi país en los que teníamos que ver clases remoto. Entonces para mí fue como, bueno, una vez más, ¿qué va a ser una vez más? Es una situación que le está pasando a todo el mundo. Más bien mi perspectiva fue que bueno que llegué antes de que me cerraran la puerta y me dieron la opción de retomar en otro momento, de comenzar online. Y dije, ¿qué voy a hacer encerrada en un país nuevo si no hago mi maestría? Qué bueno. A mí me llama la Sí. atención porque también en esa época estaba estudiando y para mí fue catastrófico. O sea, era el fin del mundo prácticamente. Y me llama la atención que tú lo asumas como, "Jo, tengo que seguir, eh, solo me queda estudiar, que es a lo que venía, y de repente pues, empiezan a pasar los meses y supongo que vais avanzando en el máster. ¿Cómo lo veías el máster al ser en remoto? Porque para mí, por ejemplo, las clases online eran una catástrofe, pero tú que estabas a lo mejor más acostumbrada, ¿cómo era el día a día estudiando online? En un principio fue un poco un shock, porque además, como te digo, vi las instalaciones, vi la zona y decía, qué maravilla estudiar aquí, estoy viendo la experiencia marileña. Y fue un shock de, ok, ahorita lo voy a hacer digital, cosa que podía pasar, pero como te digo, era una situación que le estaba pasando a todo el mundo, entonces lo mejor que puedes hacer es decir, ok, estoy aquí, vamos a sacar el mayor provecho. Obviamente en un principio no era mi situación ideal, pero funcionó. Normalmente las cosas, yo tengo esa perspectiva, cuando algo no sale como tú quieres, a los 6 meses, un año, 2 años, la vida te demuestra que pasó exactamente como tenía que pasar. Y yo siento que en el caso particular de Aula Creativa, no tuve la experiencia quizás de venir y de tener, como te digo, la experiencia marileña de estoy en Sagasta, pero éramos muy pocos en el salón, porque al resto de la promoción, vamos a decir, le dieron la oportunidad de retomar en otro momento en presencial. Yo como estaba llegando no me pude dar ese lujo y recuerdo que éramos máximo
5 personas en el salón. Entonces, aunque haya sido digital, siento que fue una experiencia súper personalizada. Claro, al final esa parte negativa de la gente no quiere continuar, en tu caso fue clases particulares prácticamente, ¿no? Literalmente clases particulares. Qué bueno. Que además fue divertido porque el grupo se volvió eso como un equipo. Teníamos mucho chance de ver realmente los trabajos de los demás y de ver las correcciones de los trabajos de los demás. Cuando se hizo como el proyecto final de la maestría, lo hicimos todos juntos. Además, eran un equipo para mí, gente súper creativa, pero como en distintas, vamos a decir, como en distintos niveles de creatividad. Quizás uno más redactor, el otro más creativo estratégico, el otro más marquetero. Y eso a mí me dio como una perspectiva súper clara de eso, de los distintos tipos de profesional que puede tener la creatividad y como en un mismo equipo, así están las circunstancias de que no pensábamos que íbamos a estar trabajando juntos, podemos hacer un proyecto bueno. Qué bueno, o sea, tú estudias creatividad publicitaria, pero exactamente ¿qué temas tocáis en este máster? Tocamos creatividad publicitaria, copywriting, dirección creativa, dirección de arte y campaña 360. Todo en la misma maestría. Bueno, Es y súper completo. una vez terminéis de estudiar el máster en una situación bastante compleja, ¿tú te vuelves a Venezuela o te quedas aquí en España? Me quedé. Comencé, a ver, déjame ver si mal no recuerdo. Comencé la maestría de marketing digital, que me parecía, no el aula creativa, pero me parecía que complementaba muy bien con los estudios de publicidad. Y comencé a hacer prácticas. Y eventualmente me quedé, de prácticas renové una vez más ese visado, después tuve un trabajo que me dieron la confianza y toda la oportunidad de que me dieran la visa de trabajo, que tengo hasta 2025. Y la verdad es que está bastante bien porque ya una vez tenga, o sea, ya con esa visa de trabajo la puedo renovar el año que viene sin problema. Ya yo por estancia de trabajo en España puedo pedir nacionalidad, o sea, todo ha ido como escalando poco a poco, Sí. con los pasos con paciencia, con lo que te digo. No voy a decir que no trabajé realmente en lo que quería, pero los trabajos que tenía iban muy ligados, así podía ser como el convenio de prácticas con la universidad. Pero ahora, ya que tengo la visa de trabajo, y eso es una de las razones por las que me lancé con lo de los videos, es, ok, ya estás aquí, ya has hecho tu trabajo hormiguita, has tenido paciencia, llevas 4 años haciendo tus prácticas, tu proceso de visado, y ahorita sí tienes como el lienzo de poder aplicar a lo que quieras y ver si quedas en alguna de estas cosas. Total. ¿Y cuál es la primera empresa en la que empiezas a trabajar? O sea, ¿la consigues a través de alguna de las carreras que habías estudiado, de las máster que habías estudiado, o buscando por tu cuenta? Yo sabiendo, o sea, yo cuando llegué, creo que en septiembre de 2019, sabiendo que yo iba a hacer la maestría acá y que en marzo, o sea, que me faltaron unos meses para llegar, comencé a activarme con todo. Y comencé con la pregunta de cómo hago para llegar a una agencia de publicidad si ni siquiera estoy allá. Y me puse a pensar en cómo es el proceso de cuando se contrata gente, porque yo había contratado gente, tanto, bueno, fui coordinadora general de un campamento de verano y yo monté mi equipo, o sea, yo sabía cómo era entrevistar a alguien y sabía que cuando te llega el currículum, que es un PDF, que quizás además ni siquiera plasma realmente lo que tú ves en la persona, o sea, lo que ves en la interacción humana, lo primero que haces es irte a las redes sociales, lo primero. Entonces elegí a una agencia que estaba acá, que me encantaba, que se llama Good Rebels, y dije, mira, yo voy a hacer todo mi enfoque para que esta gente me contrate. Y lo que hice fue que creé un Insta CV. Dije, si normalmente lo que está buscando la gente es conocerme en persona, ¿por qué no ligo mi experiencia de mi perfil personal con mi perfil profesional? Y lo que hice fue inventar como este híbrido entre currículum vitae y cuenta de Instagram, en la que había, si no me equivoco, solamente 10 publicaciones. Era como una grilla que se viera en una misma pantalla, en la que un post era mi presentación y decir, mira, soy María Clara Vegas, voy a Madrid en marzo, o sea, quiero trabajar. Y después, cada una de las publicaciones era mi experiencia laboral, que lo que hice que fue que le pedí a mis jefes y a mis compañeros de trabajo que me dejaran los comentarios, sus reviews. Entonces quería crear como una experiencia en la que todo lo que necesitara la persona que me quería contratar lo viera, porque estás viendo tanto fotos mías en el trabajo, estás viendo la descripción de mi trabajo, estás viendo las referencias de personas que trabajaron conmigo, estás viendo fotos mías. Y lo que hice en ese caso en particular, que después lo cambié un poco, fue que lo hice un poco brandeado a esa agencia que quería, los colores de la agencia, y monté en diciembre unas historias hablando, diciendo, soy María Clara Vegas y quiero trabajar en tu agencia,
y voy a ir y quiero hacer prácticas contigo. Y fue una locura porque me acuerdo que etiqueté, porque esto era, como te digo, una estrategia totalmente dirigida a esta agencia en particular. Investigué cuál era el CEO como el director de ese momento, etiqueté a la agencia y etiqueté en historias al director de la agencia. Y fue el director de la agencia, y me acuerdo de estar en Caracas y decir, wow, el director de la agencia vio los videos y me dijo, María Clara, qué currazo, mañana le mando tu currículum a Recursos Humanos. Y el día siguiente Recursos Humanos me estaba escribiendo. Y ese fue el primer momento en el que tuve mi aha moment de decir, ok, con creatividad uno puede llegar a todas partes. Que al final se concrete, que al final no, que al final caiga una pandemia global, o sea, nadie sabe, pero tú puedes llegar a donde quieras si le metes un poco de estrategia y creatividad. Tuve mi primera entrevista con ellos en Caracas, después la segunda aquí en Madrid cuando llegué, y cayó pandemia. Yo no sé si no quedé por un tema de la pandemia, que puede ser, o por un tema simplemente de que no encajaba, que está bien. O sea, yo sé que en los trabajos hay que ser fit y no, o sea, aunque seas un buen profesional o lo que sea, no necesariamente tienes que quedar en esa agencia. Y bueno, pero fue una experiencia en la que dije, ok, aquí hay algo. Y me quedé con el currículum. Obviamente quité un poquito los rastros del branding de la otra agencia y dije, esto me funcionó, lo voy a seguir alimentando. Entonces, eso desde 2019 he ido alimentando como ese currículum con las experiencias nuevas, pidiéndole a mis compañeros que dejen sus comentarios. Ahí también es donde sigo a las agencias y me alimento un poquito del contenido de las cosas profesionales a las que quiero llegar y le digo bastante bien. De pasar de un trozo de papel, que al final es lo que entregamos como currículum, creaste una especie de LinkedIn, TikTok, Instagram, contando tu experiencia. A mí la verdad que me llama muchísimo la atención, porque a lo mejor luego ves en redes sociales y dices, joder, a lo mejor tiene visualizaciones por suerte o por no sé qué, pero me llama muchísimo la atención el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada publicación y sobre todo el proceso de contactar ver quién es el CEO, informarte acerca de ese CEO, quién se encarga de recursos humanos, o sea, ¿qué consejo le darías a alguien que está buscando entrar como tú en una agencia, pero que tiene que informarse acerca de la empresa, de las personas que trabajan? ¿Cómo llegas a ese punto? Investigando y estudiando muchísimo. O sea, no es solamente aplicar por aplicar y decir a esta agencia, no, estúdiate los valores. O sea, todas las páginas, las agencias tienen misión, visión, valores. Tú puedes ver ahí un poquito cuál es el feeling de la agencia, porque también, como te digo, es un fit. Entonces es como si estuvieses en el perfil de alguien que dices, me interesa. Si tú ves y estudias un poco cómo es, puedes incluso ver si tú encajarías a nivel de valores con la agencia. También LinkedIn es una súper oportunidad para ver cuáles son los trabajadores, cosa que también he hecho. Veo, ok, ¿quién trabaja aquí? Y cuál es su experiencia, cuáles son sus estudios, para yo también tener como un guideline de cómo llegar. O sea, uno no llega solo a los lugares, uno tiene que ver, y si admiras a alguien, tienes que ver cuál fue su recorrido y hacer como un híbrido de, ok, mira, esto lo tengo, quizás me faltaría experiencia en esto, podría hacer esta maestría, podría hacer este curso online, y así vas como aprendiendo un poco. Pero investigar a fondo. Y todo esto mientras estás llegando o en el proceso, el que te estás cambiando de país, y de repente llega la pandemia y una vez más vuelve a trucar los planes. ¿Qué haces en este momento en el que, joder, después de todo el trabajo que había con este currículum, que encima parece que funciona, se termina y estás en España, en este caso sin trabajo, estudiando, pero bueno, supongo que tienes que buscarte la vida para o poder seguir aquí en España o volverte a Venezuela? Sí, no fue mi momento menos ansioso de la vida, te lo juro. Viví un poquito de ansiedad, pero al final, como te digo, o sea, hubo un momento en la pandemia en la que me di cuenta, ok, esto está pasando. No hay mucha más salida, no hay salida para nadie, no es algo que haya hecho mal, no es algo que haya dejado de hacer, es algo que pasó. ¿Cómo manejo esta situación y cómo hago? Entonces, en este caso, tuve la suerte de que pude seguir estudiando, cosa que me ayudó bastante. Y nada, seguir creciendo poco a poco, pasito de hormiguita. Y a veces que la vida te lanza cosas y te lanza pandemias y no sé, es un camino de persistencia. Totalmente. Sí. Y después de esto, bueno, encuentras trabajo, te quedas aquí en España y llegamos al punto en el que, vamos, prácticamente nos conocemos, que es a través de unos vídeos que lanzas en TikTok y en Instagram, que vienen a ser ese currículum que habías montado allá en el 2019 y que lo retomas en el 2024. ¿Cómo vuelves a la idea de querer volver a hacer ese currículum que parecía que funcionaba pero que de repente se truncó?
Ok, desde la pandemia, e indiferentemente de que no hubiese pasado la pandemia, he hecho un trabajo de hormiguita, tanto a nivel de visado como a nivel de trabajo. Porque uno no entra a un país pensando, ay, me lo voy a comer. Y que no, uno llega a un país nuevo, tienes que aprender, tienes que trabajar en lo que quizás salgan las oportunidades que te surjan. Y así fue un poquito como eso, trabajando, viendo un poquito quizás trabajos que me gustaron y agradezco, pero que no encajaban totalmente con lo que quiero hacer profesionalmente. Pero todas esas experiencias que te vas sumando. Todo esto pasó hasta que el año pasado me dieron la visa de trabajo y dije, ok, por fin el trabajo de hormiguita que he hecho va a seguir siendo un trabajo de hormiguita, pero quizás un poquito más, podemos ser un poquito más arriesgadas, porque quizás haber hecho esta experiencia de lo de los videos a las agencias en un momento de que no podían contratarme más allá de prácticas, lo que sea, quizás no hubiese sido tan beneficioso como ahorita que agarré la experiencia, que crecí en España, y dije, bueno, es el momento. Y me lancé, porque hay algo, por ejemplo, en Venezuela, en mi país, yo siento que es fácil para mí conseguir oportunidades porque conozco muchísima gente por la vida, por X o por Y, por la universidad, por contactos, es tu país, es donde tú te mueves. Y aquí en Madrid no tenía con qué moverme. ¿Cómo hago contactos en una, vamos a decir, en una profesión, en una carrera que estoy apenas comenzando? Porque ni siquiera trabajé más marketing en estos 4 años en España que publicidad como tal. Tu objetivo final era publicidad, creatividad publicitaria y enfocar tu carrera profesional por esa rama. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Si lo puedo, claro que lo puedo empatar con marketing digital, claro que algún día sí se puede, lo voy a empatar con turismo sustentable, pero para mí siempre ha sido publicidad. O sea, como si tú me dices, ¿cómo te proyectas de aquí a 10 años? Es trabajando en publicidad. Punto. Eso es algo, y creatividad. Eso es algo fijo que siempre he tenido. Los pasos para llegar allá pueden variar, Sí, pero objetivo final, publicidad, siempre. Y a raíz de querer trabajar en publicidad es cuando encuentras estas agencias que hemos podido ver en tus redes sociales y haces el proyecto. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es cómo llegas a hacer, yo es que he visto los proyectos, luego en las redes sociales los enseñaremos, pero cómo llegas a hacer las 4 campañas y qué proceso sigues para conseguir crear esa especie de currículums, pero que llaman muchísimo la atención. O sea, elegí y me puse a soñar en grande. Porque estaba todo el día buscando en LinkedIn y no salían las vacantes. Entonces elegí, ok, de la lista de las top agencias de Madrid, ¿cuáles son las que más me llaman la atención? O sea, como en mis sueños más locos, ¿en cuál trabajaría? Y elegí a 4. De esas 4 dije, ok, ¿cómo hago para llamar la atención? Porque les puedo mandar CV por correo o les puedo mandar mensajes por LinkedIn, cosa que puede funcionar, pero es lo que está haciendo todo el mundo. ¿Cómo hago para llamar la atención de un ruso de Rocky, que es una de las agencias más increíbles de todo Madrid? ¿Cómo hago para llegarles? Entonces, nada, lo mismo, estudiando demasiado la agencia, vamos a ir por casos. O sea, por ejemplo, el ruso de Rocky. Ves un poco cómo es el mood de ellos, cómo es la agencia, cómo son sus comunicaciones. Ellos usan mucho, por ejemplo, también como los perfiles de sus creativos y sus publicitarios, lees un poquito cómo es la comunicación y haces una estrategia que se adapte a ellos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ruso de Rocky, lo que vi fue, ok, esto es algo, no quiero decir elitesco porque suena mal, pero es una agencia muy, vamos a decir, de nicho, o sea, algo como muy pequeño y muy importante acá. ¿Cómo hago para llegar a una agencia así? Normalmente tú llegas a ese tipo de agencias por o tener un currículum loco, que aún no tengo, lo estoy creando, o por una referencia muy cercana. Entonces dije, ok, ¿cómo le llegó el ruso de Rocky? ¿Quién conozco en el ruso de Rocky? Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a inventarles que a mí me está referenciando el mismo ruso de Rocky, Iván Drago. Entonces les hice un video en el que decía, ¿cómo vamos a referenciar a María Clara? Con el ruso de Rocky. Y se los mandé, en ese caso tuve ayuda de Gianluca Benicasa, un contacto que conocía a unos, entonces me ayudó también a que les llegara. Y la respuesta fue lo que me esperaba. No hay vacantes y mira, nosotros contratamos gente un poco más veterana, pero me ayudó full porque me dio como una perspectiva de cuál es el camino, porque me decían, si ella quiere llegar para acá, bueno, que vaya haciendo estas maestrías, cosa que ya tenía la de creatividad publicitaria, o que comience en alguna de estas agencias. Entonces ahí también iba haciendo como que, ahorita las un puzzle, era literalmente así, iba como poniendo los pasos de, ok, esto es un no por ahora, pero ya tengo como una perspectiva un poco más clara. Entonces después fui con Mono Madrid. Algo que he aprendido en marketing, publicidad, turismo, o sea, lo que yo haya hecho en la vida es que todo es una cuestión de oportunidades y el momentum.
como las estaba investigando full, vi que Monomarid, que además es una agencia que me pareció súper bold, además como atrevida, vi que en LinkedIn, y eso fue como un jueves o un viernes, no recuerdo, están promocionando que iban a sacar una campaña de patatas fritas con todos, para uno de esos clientes que no sé si puedo decir, para uno de esos clientes. Entonces, la semana siguiente comenzaba el lunes, que todo lo que tú hicieras lo que consumieras en ese restaurante te venía con patatas fritas. Entonces, fue un poco como la estrategia de, ok, ya he estudiado bastante el background de la agencia, pero aquí hay una oportunidad, aquí hay un momentum. Si esta agencia va a lanzar esto el lunes, quiere decir que el lunes van a estar hablando de esto. En esa agencia se va a estar hablando de la campaña que están dando, porque además es una cadena de restaurantes bastante grande. Y como era todo con patatas fritas, y era que sí, eso, con el batido con patatas, la ensalada con patatas, les hice una caja de patatas fritas, que era como un poco de PR. Tenía el logo, tenía una presentación, tenía mi foto, tenía un QR a mi perfil, o sea, era como un poco pensado. Pero eso fue como, me acuerdo, como en 3 días que dije, ok, no tiene que ser muy complicado. Me compro una caja roja, imprimo mis cosas y voy a buscar las patatas más calentitas que consiga cerca de la oficina. Investigué, vi dónde comprarlas, les dije que iba a dejar algo. O sea, les dije, les voy a dejar una caja de PR. O sea, como que fui clara, pero tampoco que les voy a dejar mi currículum en caja. Y me acerqué y dejé mis patatas. Y punto, ni mucho más. Normalmente lo que sí hago, cada vez que hago una de estas estrategias, esto es un poquito como una trampita que hago, que también como conecto un poco con el currículum, es que siempre que hago esto, publico algo en historias de mi currículum de Instagram. Porque también es mi manera de medir como sí, de medir que efectivamente está redirigiéndose a mi currículum, que es lo que al final Claro, quiero. al final sabes que las redes sociales las van a mirar y ahí es donde tú tienes tu punto de partida y tu punto de darte a conocer en esa agencia. Exacto. La verdad que a mí me llama muchísimo la atención, porque pasamos de los currículums que hemos podido ver en la universidad, de los LinkedIn súper formales, a una estrategia en la que, bueno, ahora nos contarás cómo acaba con el resto de agencias, Okay. pero que sí o sí tiene que llamar la atención a cualquier empresa. De llegar con unas patatas fritas, entregárselas a una agencia y que dentro de esas patatas fritas esté toda la información acerca de tu carrera profesional, de tus estudios y demás, a mí la verdad que me encanta. No sé, en este caso, bueno, van desde las agencias, Sí. ¿cómo termina el resto? ¿Cuál es? Vamos, la otra me parece que era la despensa, me habías dicho. La despensa y la señora Rushmore. Es que todo, o sea, al final hice como, para mí la campaña en general fue las 4 campañas. Fue como mi campaña de, voy a decir, como de presentación al mundo de publicidad. Entonces, por ejemplo, tenía una muy enfocada al ruso de Rocky, tenía la del Momentum, que es la de las patatas fritas de vamos a aprovechar, que además fue full suerte porque llegué en hora de almuerzo y esa gente además me pareció muy lindo que estaban como en comunidad, una mesa larga, toda la agencia comiendo, cosa que me llamó mucho la atención porque sé que esto es un equipo de verdad y además tuve la oportunidad de dejarle una caja de patatas a un poco de jóvenes que estaban comiendo. No hay mucho más que decir, obviamente que creo que ni me vieron, creo que vieron las patatas y fue como... Y después enfocándome con la señora Rushmore, vi que ellos tienen mucho storytelling. Ellos tienen la imagen de la señora Rushmore, se basan en ese personaje y en la agencia es un poco como ella. Es como ellos le dicen, es sexy, es atrevida, la señora Rushmore es abierta, es vanguardista. Entonces dije, si ellos hacen storytelling, yo quiero hacer una campaña enfocada en storytelling para ellos. Entonces creé un personaje que se metiera como en el multiverso Rushmore, como digo, y dije, si existe la señora Rushmore, que ojo, que después los conocí y me dijeron que realmente fue una persona que existió, que obviamente es un tema del personaje de la marca, pero fue un personaje que existe. Les dije, mira, existe la señora Rushmore, también existe la señora McKinley. ¿Quién es la señora McKinley? Una íntima amiga de la señora Rushmore. Entonces ese storytelling tiene como un poco de conexión emocional con la señora Rushmore, que era lo que estaba buscando, en el que había una carta en físico, en el que ella le comentaba, o sea, trataba de primero conectar emocionalmente con la marca y decir, bueno, ¿te acuerdas de nuestros viajes por la costa y cuando tomamos vermouth? ¿Y te acuerdas de Robertico? O sea, como metiéndome un poquito en el personaje que se conocen. Y además, el otro día estaba hablando en una cena familiar y me puse a alardear de cómo tú, mi mejor amiga, eres una top de la publicidad. Y tengo una sobrinita por ahí, María Clara Vegas, que quiere trabajar con ustedes. ¿Por qué no le haces una entrevista? Entonces hice esa carta en físico que al final tenía ciertos detalles para que llamara la atención. Tenía, obviamente, el QR para que llegara a mi perfil. Tenía detallitos afuera, por ejemplo, tenía unas estampas personalizadas de
de la señora Rushmore y la señora McKinley, tenía una foto de la señora McKinley y la señora Rushmore en Gran Vía, obviamente le hice como que todo un universo de la relación de ellas dos y les pedí permiso para dejarla. Al final yo no sé muy bien qué pasó con la carta, porque sí me recibió Marta Palencia, que es una de las directoras, pero es directora creo que de cuentas, en la oficina, que además la oficina me enamoré totalmente, dije ojalá algún día pueda llegar para acá, y recibió la carta. Y hablamos un poquito, fue como algo súper de, bueno, cuéntame un poquito de ti, qué es lo que estás buscando, buenísimo, yo le paso esto a la dirección de creativos a ver si sale. Cosa que dije, bueno, llegué. ¿Qué pasa a partir de ahí? No sé, pero yo llegué, que es lo importante. O sea, llegué, hice un contacto, conocí a Marta Palencia, me senté con ella en la oficina. Por mí ya eso es un logro. Y después estaba la despensa, que cuando me metí en su página, en su mundo, investigué un poco sobre ellos, me di cuenta que tienen una conexión superhumana. Además, yo ellos los conseguí en pleno rebranding, que incluso creo que cuando comencé el proyecto, o sea, que lo hice en físico y se los entregué, ya habían hecho el cambio de la imagen de la marca. Pero sí mantuvieron el tema de una conexión muy humana. Entonces creo que incluso decía algo así como que somos 27 humanos y un perro. Una cosa así era como la descripción de ellos. Y como era la despensa, quise hacerles como una apertura un poco como a mi personalidad. Entonces les hice una despensa, en la que literalmente era una despensa y eso tengo, o sea, agarré creo con una caja del iPad y agarré unas cartulinas, hice como una despensa, imprimí, no sé, me puse muy de manualidades y les puse la despensa en la que tenía un poco sobre mi experiencia, un poco sobre mi personalidad, como los ingredientes que tenía dentro de mi despensa. Al final incluso que había un espacio que decía, y aquí dejo el espacio para mi experiencia en la despensa. También les puse como una invitación de, mira, estos son los ingredientes que yo tengo en la mía, que creo que puedo aportarle la suya. Y se los pasé. Ahí también pedí permiso, siempre es pedir permiso antes, por cierto, nunca es ir a entregar una cosa a lo loco, porque primero te lo van a botar, porque no saben qué es esto. Segundo, por un tema de respeto. O sea, les pedí permiso, fui y lo entregué en recepción, me encantó, vi un poco la oficina, me pareció una nota y salí. Después por correo recibí la respuesta que me imaginaba, que era, no tenemos vacantes. Porque no sé si lo comenté, pero yo cuando posté por estas 4 agencias, no tenían vacantes. Yo buscaba en LinkedIn todo el tiempo a ver si harían algo, no había. Entonces yo sabía que mandándolo no era como algo de bueno, vamos a hacer magia, y que wow, María Clara, quedamos encantados contigo, mira, tú échate para allá, votamos a una persona de la agencia para que entres tú. Eso es claro, imposible, sí, no, eso no... Al final eso parece un cuento de hadas, pero sabiendo que no había posibilidades, o a lo mejor no estaba muy claro la posibilidad de que pudieses entrar a una de esas agencias, ¿cuál es tu objetivo de verdad con toda la campaña? Con los 4 vídeos que haces y con todo tu proyecto en redes sociales. Obviamente el principal siempre va a ser trabajar en una agencia de publicidad. Ese es mi objetivo desde que llegué a España, creo que mi objetivo desde más pequeña siempre ha sido. Pero también cuando lo empecé a publicar fue un tema de vamos a salir de mi zona de confort. Yo no me voy a quedar con la excusa de que soy nueva en Madrid, de que aquí todo el mundo se conoce, de que el mundo de publicidad es un mundo chiquitito en el que es por contactos. Yo no me voy a quedar con eso. Yo voy a hacer todo lo que tenga mis recursos para poder llegar a lo que quiero. Y lo haré 1000 veces hasta que la cosa funcione. Y haciéndolo salgo de mi zona de confort, me demuestro a mí misma, hago currículum también, porque para mí esto también fue crear portafolio. Pongo en práctica lo que quiero hacer. Y también me meto un poco en, o sea, yo creo que si tú quieres ser publicista, tienes que creerte publicista desde un principio, aunque no tengas el trabajo en la mano. Si tú quieres ser ingeniero, tienes que creerte ingeniero desde un principio. Entonces dije, bueno, si yo quiero ser publicista, voy a hacerlo. Y voy a aplicar siendo publicista. Y eso fue un poco el objetivo y también eso, inspirarme, motivarme un poco a seguir. Y cuando lo empecé a hacer, yo me acuerdo que los entregué, fue como a finales del año pasado, se lo iba enseñando a mis amigos y me decían, wow, qué nota. Y yo no me daba cuenta de lo que tenía hasta que hice los 4 y dije, ok, esto sí es algo, o sea, para mí era algo normal, para mí era algo que bueno, porque no lo hacemos todos. Pero la gente me decía, yo jamás había visto eso. Y me empecé a dar cuenta que estaba llegando y dije, bueno, lo voy a publicar para ver también un poco qué alcance puede tener. Y para inspirarme a mí, también para inspirar a los demás, o sea, demostrarme a mí misma y a los demás que chévere que existen las vías tradicionales, que sí funcionan. No estoy diciendo que LinkedIn no funciona, no estoy diciendo que mandar correos no funciona, pero ¿qué pasa si damos un pasito más allá? Y la respuesta en redes sociales fue, te lo juro que no me lo imaginaba, sobre todo porque yo tampoco soy un personaje público, no tenía. Lo empecé a montar en TikTok
y me empezó a llamar muchísimo la atención la cantidad de personas que surgían diciéndome, mira, yo estoy haciendo lo mismo, y me enseñaba sus proyectos, y a mí me inspiraba como, ok, hay demasiada gente muy creativa en el mundo que quizás un CV no lo está plasmando, porque la personalidad, no importa cuánto le pongas a tu CV, no se va a plasmar en un PDF. Hay muchísima gente creativa que está haciendo esto, y también surgió muchísima gente que me decía, wow, yo no sabía que podía dar un paso más allá. También, Claro. sí. No, y gente Sí, yo que... creo que lo que tú dices, nos enseñan desde la universidad que hay que ser demasiado correctos a lo mejor. Y es el salir de la zona de confort y crear pues, las cosas que tú has hecho o las que seguramente haya mucha gente haciendo, lo que marca la diferencia. Pero vamos, a mí me encanta porque en España nos quejamos mucho de que no encontramos trabajo, de que no hay puestos de empleo, y la verdad que es difícil porque lo que no sabemos es la competencia que hay. Y con proyectos como el tuyo, yo que por ejemplo puedo enviar mi currículum comparado con los tuyos, desde luego que se van a fijar antes en ti que en mí. Pero había una cosa que quería preguntarte, y era que nosotros nos conocemos a través de las redes sociales porque etiquetas a Aula Creativa en tus redes, porque has realizado pues, la maestría con nosotros, el máster de creatividad publicitaria. Nosotros lo vemos y decidimos hablar contigo, contactar contigo, entre otras cosas para saber qué hace Aula Creativa o qué parte tiene el máster que realizas con nosotros en todo este proyecto tan creativo. Bueno, a mí el máster de creatividad publicitaria o sea, te voy a ser muy honesta, superó mis expectativas. Incluso me gustó más que el de marketing digital, que uno pensaría que marketing digital es donde está quizás más dinero, donde están más las oportunidades laborales. Yo siempre he sido, ojo, que sí lo veo como algo, desde chiquita siempre he tenido como una inclinación hacia la creatividad y la opción de hacer las cosas más creativas, pero Aula Creativa me enseñó a darle forma, a que la creatividad no es solamente creatividad, o sea, si no la ejercitas, si no la pones en pro un proyecto. Y eso es una de las cosas que aprendí muchísimo acá, cómo hacer ideas maravillosas en realidades impactantes. También como te digo, como estaba aplicando, esto fue en cuestión de un mes que hice las 4 aplicaciones. Parte de lo que me encantó de la creativa era que teníamos proyectos casi diarios, en el que, mira, quizás no estás, o sea, porque uno piensa que la inspiración y la creatividad es algo que te llega de repente como, voy a hacer esta campaña. No, tú tienes un horario, tienes unos proyectos que tienes que cumplir. Entonces no te puedes basar solamente en la inspiración, sino en herramientas que te dan y que yo les aprendí en la maestría de cómo ponerlo en, no sé, cómo plasmarlo, cómo hacerlo organizado, cómo buscar inspiración cuando quizás no tienes la idea, cómo, ok, tienes una idea de alguien más, cómo la desarrollas. Eso es algo que aprendí con ustedes, que a nivel profesional me ayuda bastante, obviamente, y me ha ayudado en cualquier trabajo que haga. Obviamente marketing me ha influenciado mucho, pero sobre todo sé que es algo que voy a usar bastante cuando, bueno, como publicista, Sí. yo lo logre. No, está claro que la formación hoy en día en una gran parte del sector se enfoca a lo mejor a un contenido demasiado teórico, y en Aula Creativa pues se busca esa parte práctica, pero lo que está claro es que las capacidades de cada persona pues es lo que marca la diferencia, y que al final sois vosotros los que creáis ese proyecto. Por mucha base que tengáis, sois vosotros los que tenéis esa creatividad, que en tu caso la verdad que es impresionante. Y bueno, estoy seguro que aunque de momento no haya habido respuesta y no haya habido vacantes en la mayoría de empresas que han solicitado, seguro que se han quedado con el currículum, y seguro que tiene que haber agencias que después de ver todo tu proyecto quieran colaborar contigo, porque no, aunque seguro que hay mucha gente realizando proyectos parecidos, no creo que sean tan buenos. Gracias, primero, eso es muy cool. Quiero poner un poquito el punto de lo que me decías de lo de los tipos de creatividad. O sea, hay muchos tipos de creatividad. Hay creatividad de, no sé, personas que son creativos a la hora de redactar, personas que son creativos a la hora de solución de problemas. Hay distintos perfiles creativos. Algo que me gustó mucho en Aula Creativa es que pude ver los distintos perfiles y cómo trabajar con ellos o cómo trabajar para potenciar tu estilo de creatividad. Eso me llamó mucho la atención. Y en cuanto a los resultados, yo creo que cumplí mi objetivo. Mira, salí de mi zona de confort, me demostré a mí misma, demostré a los demás, y la respuesta la tuve, que es lo importante. Sea, mira, ahorita no hay vacantes o este no es tu momento, fue una respuesta. Sí, pero y, sí, fue un feedback positivo de, ok, algo estamos haciendo bien. Estos fueron 4 agencias, pero ¿cuántas más puedo aplicar? Lo importante es al final llamar la atención y que sepan que existen, ¿no? Que en un mundo con tantas personas y con tanta competencia es lo complicado. Sí. Y más allá de ofertas laborales, lo que más me quedó de la experiencia de publicarlo en TikTok y en redes sociales
fue la cantidad de gente que me inspiró, porque me surgió antes, por ejemplo, personas que me escribían por LinkedIn y decían, mira, yo soy director creativo y si yo pude, tú puedes. Cosa que decía, wow, que esté llegando esta gente que lo cumplió, que lo veo demasiado tangente. Y segundo, personas que tenían otros proyectos, me surgieron bastantes oportunidades. Sí se me acercaron otras agencias que aún siguen en desarrollo. Ojalá cuando se publique esto ya tenga una entrevista fija. Pero sí me salieron oportunidades. Porque es por eso, hay que lanzarse. Sí, hay que buscarlos Sí. al final, no vienen solos. Es que una vez tú empiezas a moverte, empiezas a mover las energías. Empiezas a decir, ok, empiezas a salir. Yo, creo que te lo contaba ahorita, o sea, mi trabajo es conseguir trabajo. Ahorita sí tengo unos proyectos que me salieron por esto, pero yo me levanto todas las mañanas, me visto como si fuera una oficina y me voy a una cafetería a buscar trabajo. Porque si te quedas en tu casa esperando, mandando currículum todo el día por LinkedIn, te vas a empezar a frustrar. Vas a entrar en un modo de desempleo, que para mí la palabra desempleo no existe. O sea, no existe. Llevo 3 meses pero para mí no existe. O sea, yo estoy en transición laboral y punto. Y nada, y tener una actitud de las oportunidades que te van viniendo son como regalos que tienes que aprovechar en el momento y que quizás las cosas no resultan como tú querías, pero resultan de una manera distinta. Y quizás no salen estas 4 agencias, pero quizás sale otra. Cualquier otra. O empecé a ver perfiles de personas de otras agencias, empezar a irme como empezar a ver como más amplio el mundo de la publicidad aquí. Sí, ¿no? Desde luego que la actitud es fundamental hoy en día con tanta competencia y creo que es un súper ejemplo el tuyo para todo el mundo, ya igual el sector, sea la creatividad, sea marketing, sea cualquier tipo de diseño. Creo que es una muy buena referencia que tengan y conozcan tu historia y por eso desde la escuela pues queríamos darle visibilidad porque queremos que sea el máximo ejemplo posible y además pues si es con una exalumna muchísimo mejor. Gracias.